Chamo, Infección, creo que es una película para meter así en una incubadora, meterla así en un microondas de análisis, de crítica, hablar de texto, de contexto, subtexto. Es una película, pero de las más cabillas que he hecho, de las más atrevidas del cine venezolano. ¿Tienes todo? Sí. ¿Seguro? Le hace caso a tus abuelos, ¿ok? Tranquilo, Adán. Es solo una semana. Además, es de las películas que entraron en el hueco lastimoso de no las pudo ver todo el mundo. Como el Inca, como Claro. El populismo soy yo. Siento un precedente negativo, pues. Súper Para nega- todo esto. Súper negativo, además que cuando tú... Expliquémosle si quieres un poquito a la gente qué fue lo que pasó con el caso de Infección. Ok, como todos nosotros sabemos, una película debe tener el permiso del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Lo que llaman la cédula. La cédula, exactamente, la cédula de la película. Me encantó además ese símil de la cédula. sí. Para poder entrar en taquilla y que todos podamos verla. Pues el CENAC no le dio cédula porque aparentemente, estoy abriendo comillas, Roque, dale la cédula. Tienes no- que darle la cédula, no con- Roque, ¿qué pasa? no contaba como que con todos los permisos. Y es una pena porque cuando tú le preguntas a alguien, ¿es posible hacer una película de zombies en Venezuela? Sí. La respuesta automática es jamás. Pero never. ¿Qué Pero te never. pasa? ¿Te Y volviste esta- loco? Y esta gente rodó esta película Sí. hace 4 años. The first report came from 2 days ago at a public hospital in Caracas. Well, what about the hospital? What did the doctor and Judy have to say? There's no communication. The hospital is in quarantine. Doctor, es una enfermedad viral o bacteriana. Paso está cerrado. Por favor, tenemos personas enfermas acá. Y en un contexto, pana, de país que Por eso. no es juego de carro. Para Y nada. además una cosa impresionante porque nosotros, bueno, tenemos contactos, somos insiders de la industria venezolana y entendemos que hay cualquier cantidad de proyectos rodando sobre el tema de zombies. Hay uno muy conocido, Claro, el de del César Perrote. el del Perrote, César Oropesa. Y finalmente este chamo Flavio la rompió. Sí. Hizo la película, la ejecutó, que es en tiempo récord, y la estrenó, pana. Y además la estrenó en México, en Bolivia, en Argentina, en Colombia. Chapó. Claro, por supuesto. Que haya rodado una película de zombies. Bajo presupuesto, pero que no se sienta bajo presupuesto porque tú ves Infección y tú dices, oye, puede dialogar con Juan de los Muertos, por ejemplo. Tranquilamente. Tranquilamente. Uf. Salvando la distancia porque, bueno, es una comedia, etcétera, pero esto es una película que se sostiene por sí misma. Claro. Estuvo un tiempo parado por el tema de la postproducción, consiguieron coproducción en México, afinaron todos los detalles y es una película que se sostiene por sí misma. Empezando por lo que llamamos los críticos, que siempre estamos aquí metiendo un poquito la cuñita, pero primero arranquemos por lo que llaman el texto. El texto es la narrativa de la historia, el plot, Luis. ¿Cómo se lo resumirías a los padres que nos están Ok, viendo? un padre deja a su hijo de vacaciones, un padre que está en Mérida, deja a su hijo en vacaciones en Aragua, era la cosa. ¿Cómo no? Sí. Lo manda para Ajá, Aragua ajá. Y comienza a pasar una especie de zombie outbreak y todo Sí. comienza a volverse caótico. Entonces este señor tiene que atravesar de Mérida a Aragua para poder buscar a su hijo y arranca toda una película, Tiene que una hacer suerte de road movie. el gran viaje del héroe. Claro, pues. exactamente. Tiene que lanzárselo encima y atravesando un país devastado. Devastado por completo. Y es bonito porque algo que me gusta de Infección es que tú ves ahí a Romero, ves ahí N cantidad de referencias al cine sobre exterminio, ves hasta cosas de Shaun of the Dead, Sí. ves todas las películas zombie en una coctelera puestas ahí. Hasta Zombieland, ¿no? Hasta Tiene ese Zombieland, humor tiene elementos, Zombieland, tiene humor claro. Zombieland. Y lo que me parece interesante, Y con los zombies criollos que son, Sí. bueno, ya los vamos a definir. a lo que me parece interesante es cómo todo esto entra en un contexto venezolano caótico, porque bueno, es que Claro. sin ningún tipo de spoiler, porque la idea es que tampoco es dañar la película. Sí. Ese primer plano cuando arranca, tú tienes a un ruso atrás una cosa de misión vivienda hecha en socialismo con corazoncito y que toda esta infección zombie arranca por una droga que de verdad existe, Claro. por cierto, pero por unos rusos que están trabajando acá. Hay unos momentos donde todo está caótico y tú estás escuchando de fondo una cadena de Maduro diciendo que es un poquito como la descontextualización de Juan de los Muertos, ¿no? Sí. Tenemos todo el caos en la calle y estás escuchando una cadena de Maduro que dice, bueno, todo está bien, manténganse en calma, lo que hay unos grupúsculos de disidentes que están generando el caos y te das cuenta que estamos en medio de una invasión zombie. Sí, y una película que creo que narrativamente está bien construida, Sí, sí. formalmente es una película que tiene unos valores, unas calidades de producción que nosotros podemos destacar como críticos y como analistas.
Y de paso es una película que creo que tiene un mensaje que políticamente asume posición, pero al mismo tiempo que le permite a la gente comprender mejor el país que estamos viviendo. Sí, y es una película que puede ver alguien que no está en Venezuela y la va a entender, y que alguien que esté familiarizado con el contexto venezolano va a poder leer un subtexto político bien interesante, y además con el final que te están diciendo técnicamente que esta infección que pudiese ser el socialismo le puede llegar a cualquier país en cualquier momento. La película te da un golpe en el hígado fortísimo. Sí, tiene una cosa interesante, infección, que lo podemos hablar aquí, Luis, que es el tema del diseño del personaje, así como más importante, que es el personaje de los monstruos, ¿no? El personaje del monstruo acá. ¿Cómo son los zombies criollos? ¿Cómo serían esos zombies venezolanos? Bueno, la película te permite ese placer de disfrutarlo, porque son esas figuras, ¿no? Que tú las ves en la calle hoy en día, tienen un poco de eso, son como una suerte como de mix entre personas que tienen cualquier cantidad de problemas de alimentación, también son estas figuras que además no tienen esa capacidad motora, ¿no? El resto de las personas se mueven un poquito extraños, son unos zombies casi como, tipo, como dices tú, romerianos, pues son muy lentos, ¿no? Sí, en algún momento, y en otros momentos en otro los momento tipos se ve estallan. exterminio, o sea, Sí. salen corriendo y le brincan encima a la gente con desesperación. Y además de los monstruos zombies, hay que rescatar los monstruos que son las personas que están huyendo de lo de los zombies, que en ese sentido también Romero y 28 días después de Exterminio pueden dialogar, porque te das cuenta que en una invasión zombie no solamente los zombies son el problema, sino el venezolano que te consigues en la calle te va a robar y te va a fregar igualito. O sea, olvídate de invasión zombie, olvídate de empatía, olvídate de todo. O sea, es un problema que es social y que también, bueno, es una pandemia. Lo importante siempre de este tipo de películas de zombies, y que lo estamos viendo en el caso de Infección, es que tienen por detrás un mensaje, un trasfondo político. Siempre. Estas películas siempre son además, yo creo que engañabobos, ¿no? O tienen a engañar a la mayoría de la gente pensando que no tienen mensajes o son películas superficiales, y resulta que no, que son películas que están emitiendo un discurso además muy valioso sobre diferentes contextos. Pues lo que vimos en los años 60 con el germen de esta película La Noche de los Muertos Vivientes, después toda la evolución que tuvo el subgénero zombie más adelante con diferentes aproximaciones, y ahora que eso pueda narrarse, que eso pueda vehicularse en el país, yo creo que reporta una muy buena noticia cinematográfica. Claro. Y además que el contexto zombie ha evolucionado tanto en el cine, en la televisión, en los videojuegos, en las novelas, que ya no es como, por ejemplo, antes cuando se decía ciencia ficción. Ciencia ficción, entonces es como la típica historia, naves, tecnología, etcétera. No, ya el contexto zombie te da para tener un dramón como Maggie, la de Schwarzenegger, Sí, claro. Tren a Busan. Puedes tener unas comedias como Zombieland, Shaun of the Dead, Juan de los Muertos. Puedes tener unas películas de acción como más puyudas. Claro. O puedes tener estas pelis de suspenso y de terror. Pero ya el contexto zombie se presta para todo en este tema de cómo ha ido evolucionando el género. Y qué condición esa que tú mencionas, ¿no? Que estamos frente a un fenómeno de globalización del consumo zombie, y que hace que una película como esta tenga tanto sentido hoy en día. Yo creo que al final del día lo que podemos decir es que esta es una película que hay que ver, una película que hay que buscar la manera que consiga un canal de distribución, aunque sea alternativo en el país. Puede ser por un Netflix que estamos por construir y que no tenemos por diseñar. Pero en cualquier caso, yo creo que el tema de censura en Venezuela no tiene ningún sentido, porque al final del cuento tú vas a conseguir la película en este instante o capaz en el futuro. Y además es una película que abre la conversación y que normalmente el cine venezolano, por más que nos duela decirlo, pasa indiferente por el público. Pasa indiferente. ¿La viste? Sí, me Que gustó, es un no me temazo, gustó. ¿no? Que podemos terminar con un comentario sobre eso. Sí, pues eso es algo que podríamos hablar para otra Claro, edición. sí, otro podcast. Sí, pero esta película de zombies no te va a dejar indiferente. Para nada. Te va a, más bien, oye, desde el lado que lo quieras leer, desde la producción, desde el mensaje, desde el subtexto, Claro. desde lo caótico que está el país. Es una película que se abre para un cineforo y para poder conversar y sentar en una mesa diferentes bandos políticos, realizadores, críticos, y sale algo muy nutrido acá. Hasta, bueno, la película contiene un mensaje poderosísimo sobre todo el tema de el éxodo venezolano, Sí. la diáspora, todo eso está ahí muy bien tratado y narrado, con lo cual tenemos una película que está logrando una legitimidad cultural, una legitimidad, una aproximación, una cercanía con el público en función de su historia, de su narrativa. Y yo creo que eso es un mensaje muy poderoso que se puede replicar en el cine venezolano para
reivindicarlo y además para que renazca, porque estamos en un momento muy crítico para la producción nacional. Ahí está entonces, bueno, tienen esa película Infección. Si en el pasado fracasó el intento de censura contra una película como El caso Mamera, una película de los 80 de Luis Correa, pues en el futuro, en algún momento veremos esa película Infección, pero esperemos que no sea tan largo ese futuro, sino que sea más temprano que tarde. Les quedaron 2 minutos, pero... Está bien. ¿Cuánto queda? les quedaron 12 minutos.